Listo. Estamos en... Hola, buenas tardes. Entonces, sí, para fechas próximas tenemos de y bueno, entonces el doctor Dandy, que es profesor de carrera de Asociación C y Producción de Tiempo Completo, es de las dos instituciones de la Universidad de Ingeniería. Es doctor en Ciencias, en Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Metalúrgica y Cerámica por el Centro de Investigaciones y de Estudios Autor de IPN, Universidad. Es maestro en Ciencias, en Ingeniería y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Y es ingeniero meteorologista por la Universidad Nacional de Plano, UNAPE. Es también candidato al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y la línea de investigación se desarrolla en la agrometalurgia, en el procesamiento de minerales y materiales y el tratamiento de efluentes sólidos y acuosos. Entonces, le doy la palabra al doctor Ram. Buenas tardes a todos. Desde lo mismo, es una buena estar aquí. Espero que la plática sea iniciada a ustedes. Hoy voy a presentar un poco de lo que hacemos con mi equipo de trabajo, con nuestro equipo de trabajo, y nuestra responsabilidad. Nuestro equipo estamos en el programa de servicios y servicios para cualquier cosa que se les ofrezca, que se les el correo electrónico a lo cual justamente por la misma. Con quienes trabajamos, este es nuestro grupo, que se llama Hidrometalurgia, para los 3 años que estamos aquí. Con quienes trabajamos, estamos en la Facultad de Ingeniería, trabajamos con las empresas canadienses, trabajamos con la Facultad de Química, y sobre todo, en un proyecto en la Universidad de la Metropolitana. Son un poco de los lugares que estamos actualmente, pero además debo mencionar que también tenemos grande que es Doha Raum Perú. Esta, como muchas, tienen un tiempo de vida casi definido actualmente. ¿Por qué? Porque las restricciones ambientales cada vez son más fuertes y hace que este tipo de procesos pues empiecen a cerrar, si es que no se adecúan adecuadamente a los nuevos cambios que estamos teniendo. Entonces, justo ahí nace una oportunidad bastante interesante para nuestros nuevos profesionales y para este grupo que viene haciendo o intentando hacer cambios sobre los procesos que actualmente manejamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a presentar tres temas, podríamos presentar más, pero por el tiempo tampoco queremos cansarlos mucho tampoco. Entonces, les vamos a presentar algo del oro, en lo que estamos trabajando con el oro y plata, puedo decir, qué hacemos con los sulfuros de plomo y qué estamos haciendo con los sulfuros de cobre. Muy bien, ahora sí, se me cortó.
Ok, este es el oro. Dependiendo de cómo esté el oro, nosotros podemos proponer algún método o alternativa de tratamiento. Normalmente cuando el oro está libre vamos a aprovechar esto para usar métodos de concentración gravimétrica habitualmente y lo podemos separar. O si está muy grande, pues lo que hacemos es el proceso que nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo, que es la separación casi manual, ¿no? Cuando está más fino, empezamos a usar equipos y de esta manera empezamos a trabajar con un tonelaje mucho mayor, ¿vale? Sin embargo, algo está pasando acá. No sé si me puedes ayudar a pasarnos. Aquí está, ya. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Pues este oro que estaba libre, que estaba fácil de extraer, con el volumen tan grande que estamos haciendo en con nuestros procesos actuales o nuestros proyectos actuales, hacen que esto cada vez se reduzca más y tengamos que acudir a otro tipo de minerales que anteriormente no le prestábamos mucha atención. O si les prestábamos mucha atención, no los explotábamos con tanta fuerza como lo estamos haciendo actualmente. Entonces tenemos que identificar cómo está el oro para nosotros poder proponer alguna alternativa de tratamiento, ¿vale? Entonces puede haber oro que esté atrapado dentro de las pilitas. Esto actualmente ya se conoce como pilitas auríferas. Entonces va a haber algún tipo de restricción, ya sea física o química, para que nosotros podamos explotar este tipo de minerales. Cuando es físico, pues es muy fácil, entre comillas, porque lo que tenemos que hacer es reducir lo más que podamos el tamaño de partícula, incrementamos el área de contacto, el área superficial, con eso podemos recuperarlo. El caso es, si está asociado a este tipo de minerales, lo que va a hacer que o estos empiecen a consumir nuestro agente lixiviante o simplemente eviten que se lixivie formando, yo qué sé, ahí la bibliografía seguramente nos va a decir capas pasivas, capa pasivante o alguno de estos mecanismos que van a estar presentes. Entonces, vamos para ahí, para identificar qué es lo que detiene, si es físico, si es químico y cómo lo tratamos. Si bien sabemos, el oro en la naturaleza habitualmente está libre, pero también puede haber algunas aleaciones, por ejemplo, el oro plata, ¿no? Oro teluro, que estos son diferentes y vamos a tener que trabajar de forma diferente también. A ver, entonces, ay Dios. Ahí está. Entonces, ¿cómo vemos la lixiviación y por qué nos interesa la lixiviación? Si nosotros nos hicimos un café en algún momento, vimos cómo se hace un café, esta es una analogía bastante interesante para este tipo de procesos, o al menos para describir el proceso. Si nosotros tenemos granos de café así enteritos y los pasamos con agua caliente, seguramente vamos a obtener café, pero la calidad del café seguramente a muchos de nosotros no nos va a gustar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que el área de contacto entre el café, el grano de café y el agua, pues sea mucho mayor. ¿Cómo conseguimos eso? Pues triturándolo, hacemos el área de exposición mucho más grande y esto se va a promover a que tengamos un café de mejor calidad. Si le agregamos presión, pues el café incluso saldrá un poco más cargado y ya tendremos que evaluar si esto tiene mejor sabor o no tiene mejor sabor, pero el hecho es que la concentración se incrementó. Entonces, nuestros métodos de lixiviación actualmente que tenemos en nuestros procesos son casi lo mismo. Buscamos reducir el tamaño de partícula del mineral, de esta forma incrementamos el área superficial, vamos a hacer procesos de lixiviación, buscamos a temperatura ambiente. ¿Por qué a temperatura ambiente? Porque ahí vamos a reducir los costos de tratamiento. Si en caso esto no funcionara, pues ahora sí usamos presión, ¿no? Entonces, actualmente si vamos a algunas empresas, vamos a ver que ya hay sulfuros, o que los sulfuros se están tratando por estos procesos de lixiviación y los van a conocer como lixiviación directa, ¿no? Porque no lleva un tratamiento previo de modificar la superficie del mineral o la composición del mineral para que ésta se pueda ser recuperado. Entonces, si nosotros vemos una pila, pues va a ser igual que nuestro filtro de café, viene la solución lixiviante y por aquí vamos a tener nuestra solución cargada, para que esta pueda ser recuperada sin ningún inconveniente. ¿A qué debemos estar atentos cada vez que nosotros proponemos alguno de estos procesos? Pues primero, a cómo está la mineralización, si esta nos va a causar problemas o no, va a estar alguien en competencia con nuestro agente lixiviante o no, esto va a ser nuestra limitante. Entonces, de esta manera nosotros vamos a identificar la estabilidad tanto física como química del mineral,
y decidimos un método de extracción, ¿sí? Que puede ser el que conocíamos tradicionalmente, mejorando algunos cambios o implementando algunos cambios, o proponer un programa totalmente diferente. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Aquí. Si nosotros, entonces, tendríamos que recordar nuestros principios de tiempo atrás para identificar dónde estamos trabajando. Un proceso tradicional sería el mineral pasa un proceso de lixiviación. Por ejemplo, si recuerdan el proceso de lixiviación del cobre, pues van a ver esto aquí. En una pila de lixiviación vamos a obtener sulfato de cobre, pero este sulfato de cobre va a ser de baja ley, ¿no? De baja ley, y además puede estar contaminado con otros iones. Si lo pasamos directamente a la electrodepositación, pues sí se puede, ¿no? Pero el caso es que tendremos que pasar mucho volumen y los costos se nos incrementan. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos las impurezas y reducimos el volumen. Al reducir el volumen, pues, ¿qué estamos haciendo? Concentrar, ¿no? Esto se obtiene por procesos de concentración para el cobre, extracción por solventes, y luego la recuperación. ¿Hacia dónde vamos o qué es lo que queremos hacer? Pues evitarnos esta etapa y hacer la lixiviación y directamente llegar a la recuperación, ¿no? Parece loco, pero ahí apuntamos. Es decir, intentar hacer el proceso lo más selectivo que se pueda para poder recuperarlo. Esta es una tarea difícil, pero no imposible, ¿vale? ¿Qué hacemos uso? ¿O qué nos ayuda a proponer alguna alternativa para el tratamiento? Primero, tendríamos que identificar al oro, cuáles son sus propiedades o de qué depende para que ésta sea muy estable. Si nosotros identificamos un diagrama de HPH, estas líneas que están entrecortadas o esta zona va a ser la zona de estabilidad del agua. ¿Qué nos dice? Significaría que primero se descompone el agua para que se oxide el oro. Entonces, por eso es que vamos a encontrar muchas de nuestras joyas, nuestras alhajas, ¿de qué material? De oro, ¿no? Porque son muy estables, ¿no? Y todavía podemos ver muchos objetos muy antiguos de oro sin ningún problema. Este tipo de diagramas están realizados en función de los delta G, de la energía libre de Gibbs, y con ayuda de la ecuación de Nernst nos vamos a poder marcar los equilibrios y hacer este tipo de diagramas. Entonces, una vez identificado nuestro mineral y cuál es el problema, nosotros tendríamos que identificar qué es lo que vamos a hacer, que podría ser un proceso de cianuración, como proceso convencional. Entonces, si nosotros identificamos la cianuración, ¿qué va a ser? Si se dan cuenta, la zona donde se forma el oro, ahora sí, de forma iónica, está dentro de la zona de estabilidad del agua, ¿no? Todos nuestros procesos, y como saben ustedes, que el agua es sumamente importante en cualquier proceso, lo último que queremos es descomponerlo. Entonces, aquí se mantiene muy estable, pero tenemos que tener en cuenta que no solo recuperar el oro, sino mantener estable nuestra solución lixiviante. ¿Por qué? Porque esa misma buscamos que se recircule, es decir, volverla a utilizar las veces que sean posibles. Entonces, para esto, ahí ya me pasé. Si le puedes dar uno atrás. Ahí, justo ahí. Entonces, ¿qué pasa con el cianuro? Si bien es cierto, uno tiene que estar atento a cómo es que se da el proceso para lixiviar, también hay que estar atento a cómo va a estar estable, bajo qué condiciones va a estar estable mi solución lixiviante, ¿no? Entonces, debo identificar, por ejemplo, para esta lixiviación con cianuro, yo tengo que estar atento a evitar la formación del ácido cianhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque se volatiliza y aparte es altamente nocivo, ¿vale? Entonces, un pH por encima de 10 va a asegurar que todo el cianuro que está presente en mi solución va a estar como cianuro libre y no como como ácido cianhídrico, para que esto esté estable. ¿De qué hacemos uso? Normalmente hacemos uso de paquetes termodinámicos, además de la comprobación de los diagramas en Excel, ¿no? O a manita, si quieren llamarlo así. Uno de los programas es el HSC y el otro es el Medusa. Las restricciones, el Medusa es libre, es gratuito y lo pueden descargar cualquiera de nosotros. La restricción pues está a temperatura ambiente, pero está la versión en Java que nosotros podemos usar a diferentes temperaturas. A diferencia del HSC, este es de paga, pero nos permite hacer diagramas a diferentes temperaturas y todavía podemos variar la presión del sistema. Ok, siguiente. Ok, entonces, ¿hacia dónde vamos? El cianuro, si ustedes
oyen o escuchan de nuevos procesos que se quiere implementar el cianuro, normalmente van a tener muchas restricciones por todos los problemas que ya ha habido, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia usar estos muy conocidos también, pero no se usan porque sus zonas de trabajo están muy pequeñas en comparación al cianuro. Si se dan cuenta, el cianuro tiene una zona bastante grande y los otros están muy delimitados no solo al pH del sistema, sino al potencial del sistema. Entonces, nosotros estudiamos qué hacemos para poder implementar esa zona de trabajo, ¿sale? Entonces, alternativas hay. El hecho es que estas alternativas que existen actualmente, ¿cómo las hacemos un poco más viables hacia nuestras operaciones para poder usarlas? El tiosulfato es uno de los más conocidos, si vemos una lista de publicaciones de agentes lixiviantes, seguramente el tiosulfato encabeza la lista. Entonces, publicaciones hay mucho de tiosulfato, usan básicamente oxígeno, pero hay una tendencia al cambio a esto, entonces aquí lo que usan es cobre, también como agente oxidante, y al tiosulfato como agente lixiviante. Lo malo es que aquí está la zona de estabilidad de nuestro tiosulfato, pero si vemos el cobre, aquí empieza a oxidarse. Entonces, prácticamente es cobre que ingresa y luego se puede llegar a precipitar. ¿Cómo hacemos para mantenerlo en solución? Pues alternativas varias que ayuden a que el cobre se mantenga en solución, por ejemplo EDTA, citrato, y así podemos enumerar nuestra lista cada vez más grande. Entonces, existen las alternativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del sistema para que esto pueda ser útil para nosotros? Ahí es donde viene el reto. Entonces, por ejemplo, también para el oro, además del tiosulfato, podemos ver la lixiviación clorurante, la lixiviación con sales, la lixiviación con agua de mar, en términos sencillos. Igual, la zona de estabilidad es sumamente pequeña y esto hace que una restricción bastante importante para este tipo de problemas. ¿Qué es lo que proponemos en el grupo, no? ¿Le puedes retroceder 2 atrás, por favor? ¿Una más? Ahí. ¿Qué es lo que proponemos en el grupo? Nosotros estamos actualmente trabajando con tiurea. La tiurea, como saben, es un agente lixiviante también. Usamos como agente formador de complejos la tiurea y agente oxidante el férrico. El férrico, además, oxida, pasa a ferroso, y se puede regenerar en el sistema sin ningún problema. La ventaja, pues, es selectiva hacia el oro y la plata. Se puede trabajar en medio ácido, entonces si se puede trabajar en medio ácido, incluso podemos usar agentes oxidantes mucho más fuertes que y aparentemente mucho más rápida. ¿Por qué? Porque una prueba convencional con cianuro nos va a domar desde 48 a 72 horas y con este reactivo de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, primero en la velocidad de las reacciones, pero la desventaja es que la estabilidad química de este reactivo pues está complicada, porque si nos movemos tantito en el pH, pues empezamos a degradar el cianuro. Si no controlamos el potencial, pues igual se degrada el cianuro, la tiurea. Entonces, tenemos que buscar alguna alternativa para incrementar esta zona de trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Sí. Bueno, primero identificar las especies de tiurea que podemos tener en el sistema. Luego con esto, identificar las zonas de formación del complejo oro-tiurea. Y finalmente, ahora que ya conocemos el sistema y sabemos en qué rangos podemos trabajar, hay que empezar a buscar alguien o un mineral que pueda ser útil. Un primer contacto con la industria fue, antes de eso, nosotros, así como tenemos tiurea en el sistema, así como tiempo atrás, para que se lleve a cabo un proceso de cianuración, necesitábamos saber cuánto de cianuro libre tenía. Aquí también necesitamos saber cuánto de tiurea libre se tiene en el sistema. Una forma sencilla de determinar esto es con ayuda del yodato. El yodato nos ayuda a cuantificar la tiurea libre en este tipo de sistemas y usando almidón como agente titulante. Uno atrás. Uno de los minerales que nos llamó la atención era la jarosita. Es un residuo, un precipitado de la industria del zinc. Este tipo de residuos, como muchos, todavía tienen elementos que nosotros podamos recuperar. Identificamos en ese entonces a la plata. Lo primero que queríamos hacer, los métodos convencionales, que es descomposición térmica o descomposición alcalina y luego lixiviación con cianuro o algún tiosulfato, tal vez. Esa era la propuesta. Pero
aquí siempre uno tiene que estar escuchando, ahora sí, a los que van a usar el proceso. Y los que van a usar el proceso son gente que trabaja con lixiviación de zinc. El zinc, si recuerdan, se trabaja en medio ácido, entonces cambiarles de medio ácido a medio alcalino, pues les genera problemas. Tendríamos que implementar un proceso que se lleve a cabo en medio ácido. Entonces, para esto buscamos quiénes pueden ser los que podríamos usar en medio ácido, y uno de los que podemos usar en medio ácido pues fue la tiurea. Identificamos a la tiurea, teníamos que hacer obviamente el control de pH y temperatura, y con esto se llevó a cabo el proceso de recuperación. Las recuperaciones pues sí son rápidas, a los 20 minutos uno tiene recuperaciones cercanas al 80% y luego se detiene. Este proceso de por qué se detiene luego lo identificamos y sabíamos por qué ya no teníamos tiurea. ¿Y por qué no tenemos tiurea? Porque el cobre está presente. Entonces, si el cobre está presente en una concentración alta, lo que hace es que el cobre va a atacar directamente a la tiurea, la va a oxidar y la precipita. Es decir, la retira del sistema. Si no tenemos el agente lixiviante otra vez, se detiene la solución y eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, de aquí salió una publicación y tiempo después usamos a alguien que entretenga este cobre y nos evite este tipo de problemas. ¿Quién fue? Pues fue el oxalato. Este oxalato, si se dan cuenta, mantiene primero el potencial por debajo de 0.45. Habíamos identificado con el trabajo anterior, si nosotros incrementamos el potencial por arriba de 0.5, todo se oxida, pero por abajo de esto todo está estable y la cantidad de tiurea pues se mantiene estable. Entonces, con esto ya podemos trabajar sin ningún inconveniente, al menos con la tiurea. Los mecanismos que están presentes podemos presentarlos de esta forma y ¿con quién forma complejos este oxalato? Pues con el hierro y con el cobre, que son los dos principales agentes oxidantes de la tiurea. ¿Sí? No solo van a oxidar al oro y la plata, sino podemos tener el riesgo de oxidar, en este caso, a la tiurea. Para evitar esto, usamos el oxalato. Siguiente. Bueno, ¿cómo quedan los residuos al final del proceso? Y como son precipitados, pues había que identificar quién se lixivia primero. Naturalmente las partículas finas son las primeras en lixiviarse y luego empiezan a las medias y por último las más gruesas, ¿no? Esto lo modelamos también y con esto, a ver, 2 atrás por favor, una más. Y con esto, pues terminamos este camino. Obviamente lo seguimos trabajando. Hay un grupo de estudiantes que está trabajando en la lixiviación de tiurea con oxalato y para diferentes tipos de minerales para ver cómo cambia. Y pasamos a otro mineral o otro tipo de minerales que son los sulfuros. Si nosotros identificamos los sulfuros, pues también tiene un grado de complicación aún mucho mayor. Si nosotros revisamos nuestros libros básicos de hidrometalurgia, ¿qué vamos a encontrar? Que todos los sulfuros, ¿qué nos dicen? Preparación, trituración, molienda, concentración, y luego va a pasar a esto, que es un proceso pirometalúrgico, ¿no? ¿Por qué así? Porque al lixiviar son muy estables y difíciles de poder trabajar. Esto sería nuestro proceso convencional. ¿Y qué es lo malo de esto? Pues tenemos la generación de CO2, ¿no? Y además de material particulado, ¿vale? Si nosotros no trabajamos o no tratamos bien este tipo de gases, pues vamos a tener problemas. ¿Cuál es nuestra alternativa? Bueno, así como se trabaja con hidrometalurgia, en pirometalurgia también tenemos nuestros diagramas. Estos diagramas nos van a ayudar a identificar las zonas de trabajo a las cuales debemos llevar a cabo, presión y temperatura. Y nosotros lo que estamos proponiendo es, ahora sí, identificar cómo hacemos para lixiviar estos sulfuros. Primero, así como tendríamos que tener un equipo especializado como un cromatógrafo de líquidos para identificar cómo es que se descompone este azufre del mineral. Entonces esto, pues bajo nuestras limitaciones, pues es un problema. Entonces lo que hicimos es poder cuantificarlos por titulación iodométrica con ayuda de enmascarantes, y con esto podemos identificar al menos 5 especies de azufre que puede ser liberado a partir de este tipo de minerales. ¿Por qué son útiles? Ahorita les presento. Y bueno, estas son las titulaciones. Esto fue motivo de tesis de uno de nuestros estudiantes, y aquí les presento la galena. Fueron minerales, muestras casi de mano, o sea, cristalitos puros, y con esto trabajamos. Y bueno,
Obviamente no queremos trabajar con pirometalurgia, nos vamos a la hidrometalurgia, identificamos algunos agentes que pueden formar complejos estables con el plomo, en este caso identificamos el citrato, y el citrato puede ayudarnos a formar complejos con la galena. El diagrama nos ayuda a identificar en qué zona de tanto de potencial como de pH podemos trabajar. Esto mismo lo probamos aquí y nos ayuda a trabajar muy bien, ¿sí? Las recuperaciones son rápidas, en menos de 15 minutos casi el 100% de todo el plomo pasa a solución y aparentemente no hay inconveniente. Pero lo que nos interesaba, siguiente, lo que nos interesa conocer es aquí. ¿Qué pasa con los azufres? Entonces, dependiendo de la cantidad de peróxido que nosotros agreguemos y el pH al cual estamos trabajando, nosotros podemos identificar la especie que está en mayor predominancia en nuestro sistema o la que está en mayor concentración. ¿Por qué es útil? Porque podemos incluso llegar a formar sulfito y tiosulfato que puede usarse como agente lixiviante para otro tipo de minerales que están presentes en este tipo de concentrados, si es que estuviéramos trabajando con un concentrado. Entonces, la información es sumamente útil, métodos bastante sencillos de poder implementarse, y los residuos pues quedan bastante limpios. Estos son los cristales al final, porque tenía algo de calcopirita al final, por los tiempos tan cortos, a pesar de ser citrato, pues no los atacamos y esto hace que el sistema sea bastante selectivo. Siguiente. Entonces, finalmente, vamos a hablarles un poquito de un avance también del trabajo que estamos haciendo con la calcoprita. La calcoprita, pues como todos los grupos que trabajan con hidrometalurgia, nosotros también quisimos trabajar con y nuestra primera propuesta, media descabellada a estas alturas, pero era usar tiurea para poder sacar el cobre de esta calcoprita. ¿Qué pasó? Pues fue triste porque ni siquiera llegábamos al 5% en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues estábamos descomponiendo la tiurea, no era muy estable a pesar de ponerle oxalato. El oxalato con el cobre al final lo que hace es precipitar al cobre. Tendría que haber una segunda etapa de lixiviación y esto era lo que no estábamos buscando, implementar más de una sola etapa. Lo que buscamos es una sola etapa para poder hacerlo selectivo, primero, para poder recuperarlo. Y sobre todo porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, no somos como otras instituciones donde puedes trabajar una semana completita en el laboratorio. Aquí nuestros tiempos en el laboratorio son bastante restringidos, cosa que es una ventaja porque al final de cuentas nos obliga a pensarle un poquito más a qué podemos hacer para reducir nuestros tiempos de lixiviación. Entonces, hicimos algunas pruebas y una de estas fue usando EDTA y con ayuda de algunos cloruros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Por ejemplo, en estas zonas, dependiendo del ácido nítrico, ¿por qué no usamos ácido sulfúrico aquí? No usamos ácido sulfúrico a pesar del ácido sulfúrico, es el más barato y es el que habitualmente usamos. La combinación de sulfuros puede formarnos una especie de capas pasivas y evita que o se forma sulfuro o se forma polisulfuros que evitan que la lixiviación se siga llevando a cabo. Entonces el nítrico nos evita esto y va a hacer que la lixiviación siga adelante. Entonces, identificamos que dependiendo de la concentración de ácido nítrico en el sistema, podemos lixiviar y podemos hacer esta separación que tanto estábamos buscando. Por aquí está el cobre y por aquí el hierro. Entonces, justo aquí podemos decir nosotros que conseguimos lo que estamos buscando. Por colores, nosotros podemos identificar esto aquí. Primero, cuando está la mezcla cobre-hierro, que luego habría que hacer una etapa adicional, que no estamos buscando, y lo que estamos llegando actualmente, que es estos colores azulitos, donde tenemos solo cobre. Y aquí era donde no pasaba nada. Y los residuos, pues son estos que están precipitados, o los precipitados de hierro que tenemos actualmente. Siguiente. Anterior. Justo aquí. Entonces, ¿cómo concluimos o qué podemos decir hasta este momento? De todo el trabajo que les he presentado, pues es ahora sí una mirada muy pequeña de lo que estamos haciendo. Sin embargo, podemos adelantar que si nosotros controlamos nuestros oxidantes en el sistema, debemos evitar la descomposición de nuestro agente lixiviante. Pues de lo contrario, esto va a haber problemas. Si es que hay este tipo de problemas, pues va a haber disminución de los reactivos que estamos buscando. ¿Y cómo hacemos esto? Controlando el potencial y evaluando la estabilidad del mineral. Esto es lo que podemos decir hasta este momento. ¿Quiénes son parte de este grupo de trabajo? Este es David. Bueno, él es David. Actualmente tiene una publicación, un capítulo de libro, un producto de este grupo de trabajo.
y es el que está trabajando con sulfuros. José María, no les presenté su trabajo, él está trabajando con litio, ahorita tiene recuperaciones interesantes a temperatura ambiente. Siguiente. José Manuel, Joshua Manuel, ya se tituló, actualmente está trabajando en la publicación de sus resultados, esperamos que pronto salga. Roberto hizo un trabajo bastante interesante que es para la estabilidad del mercurio, como saben que todavía se está usando, entonces buscamos una manera de estabilizarlo. Siguiente. Carlos es el más fuerte de todos, digo yo, porque batalló muchísimo con entender qué es lo que estaba pasando con la caulocoprita. Nos mudamos hasta 3 sistemas para poder tener un sistema bastante interesante y pueda hacer este proceso selectivo. Este es Mauricio. Mauricio es el que nos ayuda a identificar las especies de azufre, y estas especies de azufre, primero entender el proceso de oxidación del sulfuro en la flotación y luego entender cómo es que los sulfuros van saliendo durante la lixiviación de estos minerales sulfurados. Siguiente. Aquí están las nuevas adquisiciones del grupo. Seguramente pronto vamos a empezar a presentar sus resultados. Armando Salinas con su juguete nuevo, va a ser modelamiento y simulación. José Armando Nolasco también. Y por aquí está Misael, no quiso tomarse una foto solo, seguramente porque tiene perfil bajo, ya casi su proyecto está terminado, pero está en vías de escribir también. Ellos están empezando, primero que nada, por ahí debe estar, Jordi está trabajando con la lixiviación de oro, Israel está trabajando con lixiviación de plata, entonces estamos igual evaluando métodos alternativos para que pueda ser esto viable. Primero, ahora Devani se ha unido también, está trabajando con modelamiento y simulación de molienda, y finalmente Areli, que va a trabajar con sulfuros de zinc. Siguiente. A este grupo es parte del inicio del grupo, no traje la camisa y mil disculpas, pero este es el grupo que presento a ustedes y con esto me despido de la presentación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Randy, y vamos a dar espacio para alguna pregunta que tuvieran aquí en el público o en las redes, no sé. Pues son dos cosas, ¿no? ¿Nadie entendió o todo quedó muy claro? ¿El profesor? Gracias. Gracias, profesor. Pues muchas felicidades porque realmente está consolidando un grupo muy importante en un área que parte de la carrera que es metalurgia. Yo tengo una duda o inquietud sobre la piurea. Habla usted de que hay que ampliar el intervalo por pH, donde se puede trabajar con la piurea, a diferencia del cianuro, que es bastante amplio ese intervalo. ¿Qué otros, aparte del cobre, qué otros, y pensando ya en una operación, digamos, grande, donde aparte del cobre hay otros iones, qué otros elementos podrían intervenir en esa recuperación con piurea? Estoy pensando en los plomos, estoy pensando en acento, en hierro, que es común que los encontremos en los yacimientos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál podría ser la diferencia que tengan otros elementos en esta recuperación? Bueno, primero que nada, usamos el modificador de pH, el más económico, ¿no? Es ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico puede disolver plomo, sí, pero en una concentración muy baja por la solubilidad, ¿no? Entonces vamos a tener sulfato de plomo, ese tiene muy baja solubilidad. Identificamos con soluciones sintéticas el efecto de cada uno de estos iones. Naturalmente no lo presenté porque si no ahí sí nos llevamos mucho. Por ejemplo, el plomo, el arsénico, básicamente todos los divalentes
tienen un aporte, sí, pero es insignificante. No, al no tener una capacidad de oxidación tan alta, no representa problemas. Quien representa problemas es el cobre, porque ese cobre no solo oxida, sino forma complejos, pero forma complejos con el cobre 1. Entonces eso hace que luego se precipite dependiendo de la concentración. Ahora, el siguiente en la lista pues sería el hierro, ¿no? Pero lo que pasa con el cobre y el hierro depende de un proceso cinético. Es decir, si el cobre tú lo pones en contacto con la tiurea, el proceso es inmediato, o sea, basta mezclarlo y ya ves los cambios. Pero a diferencia del hierro, tú los puedes poner en contacto y seguramente en una semana apenas vas a empezar a ver los cambios. Entonces, ahí cambia, además a pesar del potencial, los cambios se ve todavía tiempo atrás, ¿no? O tiempo después. Ajá. Una estimación de costos, porque vamos, hasta ahorita muchos años se ha aprovechado el cianuro por el costo operativo. ¿Cómo se visualiza cuando se escalen estos procesos el costo para una licidación, por ejemplo, con tiurea? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta es por qué no se puede reemplazar al cianuro, ¿no? El cianuro pues es sencillo de trabajar, casi si uno lo saca a un ser humano o a cualquier persona de preparatoria, le das un proceso de manejo de una semana y seguramente está llevando el proceso sin ningún problema. Porque pues básicamente controla el pH. El potencial ni siquiera lo mira porque está en un medio reductor que lo da el mismo cianuro. Ahí no hay tanta dificultad, a diferencia aquí sí, porque aquí sí tenemos que tener en cuenta no solo el pH del sistema, sino el potencial del sistema. Y este potencial está limitado pues a la cantidad de iones que vengan del mismo mineral. Entonces, el hecho que tú muevas tanto el pH, por ejemplo, a más ácido, pues estás promoviendo que algunas especies más salgan a solución. La limitante era eso, que tú movías el pH y empezaban a salir estos iones y no sabíamos cuál era el efecto de estos iones, o al menos no lo teníamos tan claro, que hacía que de pronto paró la lixiviación, pero no sabíamos por qué. Entonces, identificar el método pues fue un relajo al inicio, porque teníamos diferentes autores que proponían diferentes mecanismos y no estaban uno de acuerdo con el otro. Entonces, cuando hacíamos las titulaciones y buscábamos una ecuación que nos prediga efectivamente esta ecuación es la que está representando y geométricamente es la misma a la que yo tengo, pues fue un reto. A estas alturas ya no es un reto porque pues da bastante bien la ecuación que presentamos. Entonces, más bien en el grupo decimos que ya no es tiurea sino tiurea ácida, ¿no? La que es el responsable de esto. Ahora, estas soluciones anteriormente no se podían recircular porque ya no había tiurea. Con lo que sabemos actualmente podemos recircular las soluciones sin ningún problema. Si uno revisa las publicaciones de este tipo de agentes, pues van a ver relaciones sólida-líquida casi agua, ¿no? Es decir, de 10 gramos por litro, 20 gramos por litro, que en la práctica, pues eso es un problema. Actualmente lo que hemos hecho en el último trabajo es incluso tener relación sólido-líquido de 500 gramos por litro, ¿no? Es decir, casi una pulpa espesa y no hubo ningún problema y podemos recuperar la plata sin problema. Entonces nada más cuantificamos la cantidad de cianuro, la regeneramos si es que es necesario y recirculamos otra vez al sistema. Entonces el proceso pues ya puede ser usado por la industria nada más que quieran y ya está, ¿no? Se hace más eficiente el uso de la tiurea. Claro. O sea, se reduce el consumo y estamos aprovechándolo al máximo. al máximo. Sí, el costo de implementación va a ser caro, ¿no? Pero si nosotros hacemos que el reactivo no se consuma, pues ya no importa, ¿no? Y eso es lo que estamos promoviendo, que tener una zona de estabilidad mucho más grande y una solución que se pueda ser recirculada sin ningún inconveniente. Ya más en el proceso del cianuro no tenemos esa recuperación del cianuro, ¿sí? En el cianuro, pues lo que va a pasar es, el cianuro va
dependiendo ahora sí de la carga de iones, va a pasar por un proceso de tratamiento o eliminación de esos iones para volver a recircular. Eso no hay tanto problema, porque primero trabajamos a pH alcalino. A pH alcalino la mayoría de elementos no pasan a solución, salvo la concentración de cianuro sea alta. Entonces por eso es que controlamos mucho en nuestros procesos mineros una concentración muy baja de cianuro para que sea lo más selectivo posible. Entonces eso garantiza la selectividad y efectividad del proceso, ¿no? Doctor, usted creo que mencionó algo que los sulfuros tenían una capa impermeabilizante o algo así, ¿no? Y esa capa usted busca eliminarla, ¿no? Pero a veces se elimina, creo que sometiéndolo a una tostación, ¿no? Pero mencionó algo sobre el ácido nítrico. El ácido nítrico, bueno, sustituiría a la tostación para eliminar esa capa. Sí. Y así lixiviarlo. Sí, lo que básicamente proponemos en el grupo es evitar la pirometalurgia, tal cual, ¿no? Es decir, no necesitamos procesos de pretratamiento, ya sea tostación, que puede ser oxidante, reductora, sulfidizante, ningún proceso de tostación, y luego no requerimos un pretratamiento adicional, o sea, puede ser lixiviación con bacterias, lixiviación a alta presión, eso ya no, sino proponer un proceso a temperatura ambiente que se pueda llevar a cabo. Entonces una restricción importante pues la da el mismo azufre, porque el azufre lo que va a hacer es cuando se libera empieza a salir sin problemas, pero dependiendo de la concentración y los iones que tengamos presentes van a formar esa capa pasiva. Entonces esto hace que tradicionalmente los sulfuros no podamos lixiviarlos, esa es la restricción. Entonces ¿qué buscamos nosotros? Que estos sulfuros que están en la solución o hacerlos porosos o formar algún complejo que evite que se forme esta capa pasiva. Y eso es lo que conseguimos, por eso es que tenemos ahorita recuperaciones muy altas de cobre y todo el hierro pase al precipitado, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Una pregunta final? Yo. Sí. Ok. ¿Usted llegaría a evaluar que la tiurea podría competir con el cianuro para las plantas de lixiviación de piritas? Sí, porque nosotros estamos trabajando ahora sí para este tipo de minerales difíciles, ¿no? O sea, uno de los difíciles, por supuesto, es la jarosita, básicamente es casi todo sulfuro. Entonces, al tener posibilidades de usar agentes oxidantes fuertes, un medio ácido muy fuerte, la pirita seguramente va a pasar a solución. Entonces, si pasa a solución la pirita, y luego la precipitamos, por supuesto, pero el hecho que pase a solución la pirita va a crear estos intersticios o estos huecos que permitan que la solución migre y vaya por el oro o la plata que está presente ahí. Incluso no solo eso, trabajamos con mineral de oro de alta ley, ¿no? Y con oro visible y lo pudo lixiviar, ¿no? Pero bueno, pensando, si el día de mañana lo pudiéramos escalar, pero igualmente las piritas, para enviarlas a la etapa de lixiviación, pues están concentrados de las piritas, aunque vienen de un proceso de flotación. La mayoría de las operaciones en México pues, lleva a cabo proceso de molienda con medios de molienda de hierro. Entonces, ¿generarían algún problema en la parte de lixiviación para mantener ese equilibrio de que no se oxide la tiurea? No, como les decía, el hierro tiene un poder oxidante sobre la tiurea, pero no es tan agresivo. Entonces nosotros podemos estar controlando la cantidad de hierro que está presente. ¿Cómo controlamos la cantidad de hierro? Pues primero con el pH y luego con la cantidad de tiurea que nosotros le agreguemos. Entre más tiurea le agreguemos al sistema, pues va a ser mucho más agresivo y menos selectivo. Si le bajamos la concentración de tiurea, pues el tiempo de lixiviación va a ser mayor, pero promovemos un sistema mucho más selectivo. Por supuesto que esto hay que probarlo con el concentrado, ¿no? Entonces, ahí habría que ver qué parámetros cambiamos necesariamente para promover esa película porosa y no lixiviar todo, ¿no? O sea, no sería rentable disolver todo. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Sí, me pregunté para ver si era sí, tan fácil o difícil alcanzar el equilibrio entre el oxalato y la tiurea para que no se oxide la tiurea, teniendo el hierro presente de los procesos de molienda, incluso hidróxidos de hierro desde la flotación, si generaría alguna problemática.
Pues no como tal, como te digo, o sea, el hecho que tanto el hierro como el cobre salgan a solución, lo que nos ayuda es como agente oxidante. ¿Oxidante de quién? Del oro y la plata. Porque si no está oxidado, por más teoría que tú le pongas en el sistema, no va a pasar a solución. Entonces, esto los aprovechamos del mismo sistema. No hacemos uso de un oxidante adicional al sistema. Entonces, esto hace que el proceso sea mucho más sencillo. Pero sencillo con mucho cuidado, porque hay que ver los niveles de hasta dónde está esta concentración para, si es necesario, hacer tratamientos o no, sobre todo pensando en la recirculación. Seguramente en la primera lixiviación no va a haber problema, pero con las recirculaciones ahí sí tendríamos que tener el ojo puesto, porque se va a acumular hierro en la solución, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y la precipitación del hierro a partir de la solución, pues se puede usar incluso el hierro metálico, ¿no? Aceros, o yo qué sé, zinc, cobre también, ¿no? Esto ya ha sido probado también. Pues muchas gracias, Dandy, y quisiera pedirles un aplauso para él y su grupo, que han hecho... Y vaya, sí, bastante impresionante lo que has logrado en ese tiempo, ¿no? Ya que en un tiempo tan numeroso y con productos tan importantes, entonces vas a seguir ahorita un conocimiento. Sí, excelente plática, felicidades, Dandy. De parte de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, la doctora Paulina Gómora Figueroa te manda este reconocimiento por tu interesante charla y además reconocimiento por tu trabajo. ¿Especializamos dónde? Qué interesante trabajar, no manches, es impresionante. Chorro de estudiantes, muy bien. Sí. Unos poquitos. Muy bien, muy bien. Sí. Hay que apagar este micrófono, o sea... Gracias. Decirme quién es. ahorita yo soy el responsable. Ah, claro que sí.